Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Beajayot, Javerín, hermanos, hermanas, hoy tenemos un tema muy actual. Vamos a hablar sobre la Babilonia política que representa a Norteamérica y Babilonia religiosa, que es el Vaticano. Un análisis profético desde la perspectiva hebrea. Vamos a analizar cosas interesantes y vamos a ir desde atrás hacia adelante, pues somos muy privilegiados, amados. Estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos que apuntan a la segunda venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, su retorno para constituir, o mejor dicho, plasmar su reino en esta tierra. Amados, vamos a analizar lo que es el arquetipo babilónico en las escrituras, ¿ok? Tenemos que retornar a Génesis en el capítulo 11, donde se habla de la Torre de Babel, donde todos comenzaron a unirse, ¿sí? Era un solo lenguaje, un solo propósito, y el Eterno tuvo que analizar esto, mirar y descender y destruir y esparcirlos por toda la tierra. Así que vemos aquí desde la antigüedad cómo el ser humano se une a través de un ideal para irse en contra de Dios. Lo mismo está sucediendo a través de estos dos poderes políticos, aunque hablan, ¿cierto? Aunque hablan de la fe, aunque hablan de la religión, aunque hablan de estas cosas en pro del ser humano. Detrás del telón se esconde un plan malévolo, un plan maléfico, que es simplemente acabar con el pueblo de Dios, ¿ok? Amados, esta Babilonia aparece en las escrituras en el capítulo 11, ¿no? De Génesis. Y aquí vamos a revelar cómo Estados Unidos y el Vaticano encarnan en la actualidad los dos aspectos de Babilonia, predichos en Apocalipsis 17 y 18. Y para esto quiero llevarlos a un resumen corto de lo que son los capítulos 17 y 18. Por ejemplo, el capítulo 17 de Apocalipsis nos habla de la gran ramera y la bestia. Entre los versos 1 al 6 se presenta una mujer llamada la Gran Ramera, sentada sobre muchas aguas, vestida con lujo y con una copa llena de abominaciones. Esta mujer representa una ciudad poderosa y corrupta que ha sacudido a las naciones y perseguido a los santos. Los versículos 7 a 14 se describe aquí a la bestia escarlata que está sobre la que está sentada la mujer. Sí, esta bestia escarlata, sobre esta bestia escarlata está sentada una mujer. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos que representan reinos, poderes, y representa un imperio con múltiples reyes. La bestia es un símbolo del poder político opuesto a Dios, amados. Entre los versículos 15 al 18, el ángel explica que las aguas representan pueblos y naciones. Finalmente, los 10 cuernos, o sea, estos reyes, y la bestia se volverán contra la mujer y la destruirán, cumpliendo así el juicio de Dios sobre ella. El tema central del capítulo 17 entonces es que Dios juzgará al sistema corrupto, político y religioso que ha engañado al mundo y oprimido a su pueblo. Atentos, amados, con lo que está sucediendo. Vean las noticias para extraer la profecía, amados. En el capítulo 18 se habla de la caída de Babilonia. En los versículos del 1 al 3, un ángel proclama la caída de Babilonia, diciendo que se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Versículos del 4 al 8, Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia para no participar en sus pecados ni recibir sus plagas. Se anuncia un juicio rápido y definitivo. Los versículos del 9 al 19 habla de reyes, comerciantes y marineros. Ellos se lamentan por la caída de Babilonia, porque perdieron sus riquezas y lujos. Estamos hablando del poder económico. Recordemos allá en el 2001, cuando hubo la caída de las torres, eso trajo también un colapso económico que se vio reflejado en los años posteriores. Vamos, este lamento revela que el amor del mundo, o sea, su amor de todos estos poderosos, adinerados, ¿sí? Que buscan el dinero, ese amor por Babilonia era simplemente interés económico. Los versos del 20 al 24 habla de que mientras los poderosos del mundo lloran, el cielo y los santos se alegran por el juicio justo de Dios. Babilonia no volverá a levantarse. El tema central del capítulo 18 entonces es la destrucción de la ciudad corrupta que es definitiva. Su riqueza, arrogancia y violencia reciben el castigo de Dios. Esto puede ser dual,
tanto para la política como para la religiosa, pero más enfocada en la religiosa. Así que continuamos con este estudio que es muy interesante porque es actual y, amados, es que esto no se había visto en la historia. Hace 120 años que un papa no tomaba el nombre de León y esto ya se ha hablado en las redes sociales acerca de León, León XIV. Este papa ha escogido este nombre, León XIV, y esto desde la perspectiva hebrea pues se conecta con las profecías bíblicas. ¿Sí? El león representa al león de Judá, pero sabemos que el enemigo se viste de ángel de luz. Sabemos que quiere usurpar el trono de David porque el número 14 es el valor numérico de la palabra David en hebreo, que se compone de tres letras, la Dalet, la Vav y la Dalet. El valor numérico de la Dalet es 4, de la Vav es 6 y de la Dalet es 4, ¿ok? Para pronunciar David, David, ¿sí? La Dalet, la Vav y la Dalet, David. Y el valor numérico total es de 14. 14. O sea, este papa detrás de ¿cómo se dice? Bambalinas, está tramando algo. ¿Por qué? Porque está tomando el nombre de David y también está el nombre León, que en Génesis, estamos hablando de Génesis cuando se le da la profecía a todos los hijos de Jacob, de Israel, allí entra Judá a jugar un papel muy especial de dirección, de tener el cetro, de dirigir a sus hermanos como lo representa en este pasaje. Y Judá, que es representa la tribu de Judá, de donde viene el Mesías, ¿cierto? Y que viene de descendencia de David, está conectado totalmente con este nombre de este nuevo papa. Así que les pido que estén muy atentos a lo que salen de las noticias, de la profecía acerca de esta conexión. Es muy clave que lo podamos entender así sea de una manera superficial, amados. Ahora, hay bases bíblicas sobre el simbolismo de Babilonia. Por ejemplo, la Babel original es un centro de gobierno único, una religión falsa e idioma universal. Recuerden allá en Génesis 11. Hay una Babilonia histórica, o sea, es el opresor, tiene un recorrido, tiene una historia, que es el opresor del pueblo de Dios, el perseguidor, que nos habla en los capítulos 50 y 51 del profeta Jeremías. ¿Sí? Allí hay varios títulos de que podemos entender el concepto de lo que quiere expresar Yahweh a través del profeta Jeremías, donde se habla la profecía de Babilonia, el capítulo 50. Y en el capítulo 51 habla de los juicios de Yahweh contra Babilonia. Así que muy pendientes acerca de lo que se dice en estos dos capítulos que conciernen con lo que estamos hablando el día de hoy. También la Babilonia escatológica que se extrae de ese sistema político y religioso global. ¿Sí? Lo que hablamos ahora en el capítulo 17 y 18, más bien los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Estados Unidos como una Babilonia política moderna. Tenemos que entender eso porque todo está apuntando al desarrollo de estas profecías. Hay características que cumplen el patrón babilónico en esta nación. Por ejemplo, la Torre de Babel económica, podemos representarla con lo que es Wall Street en Estados Unidos, en Nueva York, como centro financiero global. Tampoco, también podemos entender que ninguno compraba ni vendía sin su marca. O sea, estamos viendo un auge de un control, ¿cierto? Sobre lo que son los productos, las marcas. Todo está siendo controlado por medio de códigos y el que no tenga ese tipo de código, pues no va a poder hacerlo. En el pasado encierro, recuerdan ustedes, años 2020, cuando comenzó esto, se inventaron unos códigos para poder participar de esa vida social. También el que no tuviera primeramente el pinchazo, pues simplemente no podía adquirir este código que le daba acceso a actividades sociales, ir a un cine, ir a una piscina, a lo que fuera, a un restaurante, a un estadio, a compartir estas cosas. Sí, este código, pues exactamente en la profecía se está hablando de que las personas no podrán comprar ni vender. ¿Por qué? Porque habrá un sistema que va a controlar esta actividad y no todos van a tener acceso a esto. Como lo dice el libro de Apocalipsis, vamos para allá, Apocalipsis capítulo 13. Estos conceptos son muy generales, amados, los que vamos a hablar el día de hoy, pero es una alerta, es un llamado para que ustedes estén pendientes de lo que está sucediendo. Esto es profético y esto nos va a llevar al desarrollo de la profecía final, el regreso de nuestro Mashiach, el orden que va a traer nuestro Mashiach con su poder, con gran poder y autoridad. El capítulo 13, verso 17 de Apocalipsis nos dice lo siguiente.
Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o sea, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si hay un control del sistema monetario también mundial, ¿cierto? Se quiere llegar a una sola moneda. Estamos retornando a eso que nos dejó allá Génesis capítulo 11 sobre la Babel, la Torre de Babel, donde todos se unieron y el Eterno no vio con buenos ojos eso. Así, lo mismo está sucediendo ahora. Todo en la historia se repite, como dice el rey Salomón, que no hay nada debajo del sol, ya no hay nada nuevo. Ese gobierno globalista se caracteriza por un solo sistema, como dice Apocalipsis 13:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Un sistema que controla, amados hermanos, tanto mental, física y espiritualmente. Y también vemos la promoción de valores babilónicos, o sea, todo un deterioro moral que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y vemos que esa Babilonia política de allá sale toda esa corrupción moral a través de los programas, la televisión, los eventos, todo viene de allá, las nuevas modas. Todo eso es como la fuente de toda esta de moralización de allá, es que contamina a todo el pueblo. Por eso muchos países tienen vetado que se vean programas de esta nación norteamericana. El materialismo imperial también, intervenciones en Medio Oriente, ese militarismo, pero ese militarismo imperial, donde es un país, esta Babilonia política tiene metidas sus narices y ustedes lo pueden comprobar que es, es, es el imperio más grande con mayor bases militares. Más de 70 países tienen bases militares. No solamente eso, tiene de todo dentro de los países. O sea, hay un control de esta Babilonia política en muchos, muchos, muchos países. Y hay profecías también cumplidas con respecto a estas Babilonias. Por ejemplo, la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, que dice Apocalipsis 17:1, ¿cierto? Como lo dice Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Va a haber una sentencia. Madre de abominaciones. Capítulo 17 verso 5 de Apocalipsis nos sigue hablando de esta Babilonia. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces vemos este sistema, tanto político como religioso, que tienen control y han tenido poder a través de la historia sobre muchas naciones. Y lo siguen teniendo a través de un sistema carismático, ¿ok? Son personajes carismáticos que ganan la atención y el cariño de muchos incautos. El Vaticano como Babilonia religiosa, tenemos evidencias de su carácter babilónico. ¿Sí? ¿Por qué? Hay un sincretismo religioso dentro de esto, porque es que se habla de que fue establecida a través de lo que, de una mala interpretación de la palabra y muchos, como no leen la Biblia, no lo entienden y de esta manera lo han aceptado, de que son sucesores de Pedro. O sea, que Pedro fue el primer papa y que a través de él, pues, se siguieron sucediendo todos estos papas hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso es un sincretismo religioso que ha tergiversado la palabra del Eterno, desechando todo aquello que está conectado con lo hebreo, con lo judío, y se ha tomado la autoridad sobre sí mismo como vicario de Cristo, como representante de Dios en la tierra, ¿sí? Como Padre Santo o sumo sacerdote o sumo pontífice. Amados, esto es una usurpación a lo que la palabra de Dios dice. Ese sincretismo se ve envuelto en todo este tipo de cosas, atavíos, eh, homenajes, festividades, como la Natividad, como Easter, como todas este tipo de festividades que se han adoptado con la autoridad de este sistema religioso, ¿cierto? Pero que desconecta la verdadera identidad del pueblo y de la autoridad de la palabra. También vemos una estructura jerárquica no bíblica en este sistema religioso. El sistema papal es contrario al sacerdocio que el Eterno estableció, como Primera de Pedro 2:9. Ahora ese sistema eh, religioso, ese sistema de sacerdocio fue otorgado por el Padre una vez en el monte Sinaí para su pueblo, no para un grupo, no para no para un determinado grupo religioso.
sino para todo aquel que creyera en el Mashiach y le obedeciera. Como dice primera de Pedro, vamos allá un momento, primera de Pedro 2:9, que es simplemente una réplica. Pedro está aquí citando lo que se dijo en Éxodo capítulo 19, cuando estaban cerca al, al monte Sinaí, preparándose para el recibimiento de la Torá. ¿Ok? Así que vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:9 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, ¿no le dijo usted este tipo, este grupo religioso o este otro grupo religioso son los indicados? No, esto lo está hablando para todo aquel que creyó y el que cree y obedece a la palabra del Eterno. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces, ese título es dado a todo creyente, a todo aquel que obedece, tanto para ti como para mí. Títulos blasfemos también, como el Santo Padre o el Vicario de Cristo, que ya lo habíamos dicho, son cosas, son características de este sistema religioso que ha usurpado la autoridad de lo que dice la palabra realmente desde un principio. También ha habido persecución histórica a los santos, a los escogidos, en el periodo de la Inquisición. Ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 17:6. Acompáñame ahí, por favor. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, el discípulo, el apóstol Juan, está viendo estas cosas que sucederán en un futuro. Y esto es lo que ha habido a través de los siglos, esa persecución de este sistema religioso sobre los verdaderos santos, los creyentes, ¿sí? Que defendieron su fe hasta el final. También aplicación de doctrinas, amados hermanos, y dogmas que anulan la Torá. Bueno, la Torá no puede ser anulada, pero realmente es la intención de lo que ha tratado de hacer esta gran ramera a través de esas nuevas políticas, de esos concilios, transformando realmente, o poniéndole un maquillaje a lo que la verdadera Torá dice, ¿sí? La esencia de la Torá, lo que el Eterno dio, esos principios, esas instrucciones, han sido maquilladas a través de este sistema religioso, dándole más importancia a un hombre o a las tradiciones de hombres que a la misma palabra del Eterno. O sea, poniendo sus propios normas y leyes por encima de lo que dice la palabra. No les importó. También hay símbolos proféticos cumplidos en esta Babilonia. Se viste de púrpura y escarlata, como dice capítulo 17 de Apocalipsis. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vemos que todo esto apunta a esta Babilonia religiosa y, amados hermanos, estar muy atentos con lo que va a suceder durante este periodo, pues, especialmente de la Babilonia política, dirigida por, ya sabemos, el presidente de Estados Unidos. Ahora, también ebria de los santos, o sea, eso se refiere a la muerte que ha causado este sistema religioso a los verdaderos creyentes, el sistema religioso. Los mártires, tanto desde un principio perseguidos, desde Roma, la Inquisición, el Holocausto, todo este tipo de persecuciones, aún ahora, actualmente, en los países donde no se les permite predicar, enseñar, llevar las buenas nuevas, y son perseguidos, destruidos, encarcelados, torturados. Ahora, hay una conexión entre las dos Babilonias. Debemos ver una conexión. Primeramente, esa alianza político-religiosa y que ahora más que nunca estamos viendo claramente, amados. Ambos líderes son estadounidenses. Ambos líderes son estadounidenses y es la primera vez que se elige a un papa, a un representante del sistema religioso de Estados Unidos. Qué conveniencia. O bueno, todo lo que permite el Eterno para que se cumplan sus profecías. La Embajada de Estados Unidos en el Vaticano es la excepción a esa norma. Es la única nación con este privilegio de tener una embajada en el Vaticano. Y las visitas presidenciales rituales al Papa. Vemos que todos estos presidentes que han pasado por esta Babilonia política han estado allí de visita, honrando y sometiéndose a la autoridad de este líder religioso. Amados, tenemos que entender que hay una agenda global común entre estas dos Babilonias. Un gobierno mundial que se viene preparando ya hace siglos y reforzándose con los últimos papas,
hablando de esas, ¿cómo se llama? Unas encíclicas que sacan los papas dando instrucciones del plan que tienen para llevar a cabo ese sistema de orden mundial, ¿sí? Están las Naciones Unidas también, eso también es un paso que se dio hace ya más de 60 años cuando se creó las Naciones Unidas y vemos cómo estas Naciones Unidas atacan al pueblo de Dios, rechazan todas sus propuestas. Amigos, también esa religión única, ecuménica, que también se está forjando a través de los papas anteriores y que posiblemente durante el reinado de este va a haber ese acercamiento aún más fuerte. La asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, el tratar de unir diferentes tipos de credos para traer una disque paz mundial. También la economía digital global, que esto está cogiendo mucho más auge. Ahora todo es totalmente digital, donde muchos ya se están quedando atrás. Países subdesarrollados pues no van a alcanzar esta habilidad, esta oportunidad y se van a ir quedando. Simplemente van a ir surgiendo los poderes, los más, digamos, avanzados, los que tienen adquisición de estos sistemas modernos de comunicación. ¿Ok? También hay un llamado profético al pueblo de Dios. Esto que nos está mostrando este estudio, tenemos que escuchar, ¿sí? Hacer caso al llamado del Eterno en estos últimos tiempos. Hay advertencias bíblicas para eso, desde los profetas. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, se nos habla de esta advertencia. En el capítulo 18, verso 4, dice eh, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo les digo, ambas Babilonias, tanto política, representantes como ustedes ven en la pantalla, y la Babilonia religiosa, van a recibir los castigos. Y de allí, ¿por qué? Porque de ambas viene, primeramente, una falsa religión, un falso dogma, una usurpación del poder, ¿cierto? Aunque esto, pues, es utópico decir que usurpó el poder, el Eterno lo permite, pero al Eterno nadie le usurpa su lugar, ¿ok? Sino que por la dureza del corazón, dice, del ser humano, el Eterno permite hasta cierto punto. Hay un momento en el que dice no más, así fue como él intervino en la Torre de Babel, en este plan que tenían las naciones. El Eterno simplemente es paciente para que durante ese periodo de prueba, ese periodo de soberbia de la humanidad, de los líderes, muchos de los que están, digamos, sometidos a estos poderes, puedan alcanzar esa salvación que el Eterno presenta a través de sus discípulos, de sus apóstoles, de sus maestros, llevando la palabra, que alcancen a despertar, porque hablando de líderes, pues simplemente estos están siendo usados para llevar a cabo las profecías, los planes y designios del Eterno. Pero mientras tanto, tú y yo que estamos allí sin poder hacer ningún tipo de movimiento ni ir en contra de estas cosas porque nada podríamos alcanzar, solamente prepararnos, entender que esto tiene un fin. Como se dijo, la caída de Babilonia, un ángel diciendo, ha caído la gran Babilonia. Esto se va a cumplir. De que en ese periodo el Eterno está dando o extendiendo su gracia para que muchos lleguen a la salvación. Mientras estos están ocupados en adquirir más poder, más control, muchos están despertando. Allí el Eterno está llamando a sus ovejas. Y por eso dice, para no participar de sus pecados, porque de la Babilonia política de allí es como la madre de donde salen todo tipo de corrupción, de contaminación, de inmoralidad, de este continente, o de estos países sale toda esa corrupción moral y se esparce en todas las naciones. Entonces también va a haber castigo. Por eso el Eterno dice, no participen de sus pecados. Acciones que debemos nosotros tomar en estos momentos sin demora. Debemos que rechazar aquello que no va alineado con la palabra del Eterno. Ese globalismo disfrazado de humanidad que no lleva a nada, solamente se van a beneficiar unos pocos. Debemos abrir nuestros ojos, estar preparados, rechazar todo aquello que va en contra de la Torá. Debemos resistir también a la marca de la bestia, al sistema financiero, sistema religioso, todo tipo de falsas doctrinas que están haciendo presión, nuevas maneras de filosofía, nuevos sistemas religiosos. Debemos resistir, dice el Eterno en su palabra, que resistir al diablo
y Él huirá de vosotros. Entonces debemos tener siempre, estar cerca del Eterno para recibir esa revelación, esa luz, y no caer en las garras de un sistema el cual está como una red acaparando más y más personas que se ven enredadas en estos sistemas, que creen que esto es ser moderno, que esto es ser del primer mundo, de los primeros en todo, amados, están cayendo, porque esas son las tácticas que usa el enemigo para arrastrar mucha gente, y muchos han caído en eso. Debe haber esa separación religiosa, abandonar denominaciones que están comprometidas con un falso evangelio, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 8. Sea maldito todo aquel que predica otro evangelio. Debemos rechazar, abandonar este tipo de denominaciones que ya no predican una sana doctrina, que no predican sino acerca de la prosperidad material, que han dejado ese primer amor. Y debemos volver a las raíces, a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16, amados. Volver a las sendas antiguas, volver, por decirlo así, a ese cristianismo primitivo de los primeros discípulos, que fueron todos judíos. Y ese evangelio fue enviado para, primeramente, los judíos, después los gentiles. Y todo aquel gentil que recibía ese mensaje era injertado. Y de esta manera el Eterno lo está haciendo en los últimos tiempos, de reinjertar a su pueblo en las naciones. Como lo dice Hechos, capítulo 2 verso 42. Vamos a leerlo allí. Hechos 2 42 dice lo siguiente. Muy bien. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el sistema que debemos nosotros promover en estos últimos tiempos. Esa unidad, esa palabra pura, sin contaminación, sin adiciones. Y tenemos que también alegrarnos porque así como los cielos se regocijaron, debemos nosotros tener ese contentamiento también de que estas profecías que hablan sobre el juicio venidero contra la Babilonia política, sí, dirigida por, ustedes ya lo ven a la izquierda de sus pantallas, contra esa Babilonia política, el colapso que vendrá económicamente ya se está sintiendo. Ustedes están viendo las nuevas normas que están sacando y esto está llevando a una conmoción económica. Como lo dice Apocalipsis 18. Vamos a leerlo. Capítulo 18 de Apocalipsis. Acompáñame ahí, el verso del 8 al 10, hablando de este colapso económico repentino. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, Prepar- eh, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y esto lo relacionamos con el juicio que cayó sobre Nueva York en el 2001, ¿cierto? No está hablando solamente de la iglesia religiosa, de la Babilonia religiosa, sino también la política está aquí involucrada. También la destrucción por fuego, la guerra tal vez nuclear. Ahora se está desarrollando una guerra entre Pakistán e India, que está llevando a un colapso económico y a un cataclismo aquí en Europa, como lo dice Apocalipsis 18:8. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Amados, tenemos que entrar en razón, tenemos que estar alertas, velar y orar. Esta Babilonia religiosa que mueve los 10 cuernos, ¿sí? Estos 10 cuernos que ahora parecen aliados de esta Babilonia religiosa, ellos mismos se irán en contra de ella y la destruirán, como lo dice Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejará desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Será destruida, amados, por sus mismos aliados. Ahora, exposición de sus abominaciones, todo lo que se vivió, todo lo que condujo esta Babilonia religiosa para destrucción de almas, alejando a aquellos que querían alcanzar salvación a través de un sistema religioso sincrético.
Tenemos que entender algo más. Espero que estos puntos que hemos expuesto aquí sean de gran relevancia, que nos pongan a pensar, que vivamos de acuerdo a la palabra, que volvamos a las raíces de la fe, ¿sí? Desde un principio, los conceptos de fe de la iglesia primitiva, las sendas antiguas, y entender que mientras estos sistemas babilónicos caerán, Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, estos sistemas caerán. Esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos que mantenernos puros, como lo aconseja Pablo, y quiero que por favor vamos a 2 Corintios 6:17. Ahí en 2 Corintios 6:17, amados. Dice la palabra, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Eterno quiere que su pueblo sea apartado, santo para Él. Proclamar las buenas nuevas, el verdadero evangelio. Como dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 14:6 al 7, que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Baruch Hashem, el verdadero Evangelio, las sendas antiguas. Amados, también anhelar nuestra morada, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2, esa hermosa ciudad que descenderá del cielo, de la cual recibirá a todos aquellos que fueron fieles al Eterno. Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Allí, amados, en esa gran ciudad, si el Eterno lo permite y perseveramos, estaremos allí para recibir a nuestro Mashiach, como esa esposa que somos. Hemos llegado al final de este análisis sobre las dos Babilonias y quiero recordarles, amados, estamos en unos tiempos muy, muy importantes donde se han unido estos dos poderes y que de ahora en adelante se desarrollarán cosas impresionantes. Les pido que estén firmes, que oren al Eterno, que se acerquen cada día más, que se aferren a su palabra y tener en cuenta algo, que el Eterno juzgará a su pueblo. El juicio comienza por casa. Y dice Hebreos 10:30 y 31, terminando, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que sea tu deseo, que sea tu anhelo, huir de todas estas cosas que se han planteado, tanto de la política como de la religiosa, para no caer en manos del Eterno, no caer en manos en ese juicio del Eterno, sino que seamos hallados fieles y que podamos levantar nuestros rostros en señal de adoración, de gozo, porque las bodas del Cordero se han acercado y la recompensa está en las manos de nuestro Mashiach. Amados, que el Eterno les bendiga, les guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Shalom, shalom. Leitraut. Shalom, Ajin.